Cristo es su cabeza, no el Papa. 4. La comunión o cena del Señor se debía tomar bajo las 12 especies, porque en ese tiempo la gente solamente recibía, y hasta el día de hoy ocurre, recibía lo que es la hostia, ¿verdad? Pero no el vino. Y él dijo, según la cena del Señor, establecida en las Escrituras, debiese tomarse bajo las 12 especies. 5. La libertad de predicación, que no estaba limitada a una clase clerical, dijeron ellos, sino era parte del deber de todo cristiano. Y 6. La predestinación, Dios preconoce y escoge a los fieles. Bastante claro en cuanto a sus conceptos. Era Juan Hus y los husitas, que fueron los que le siguieron, que finalmente también fueron aplastados por la persecución. De tal manera que tenemos a dos grandes precursores que ya habían pensado esto. Por tanto, Lutero no fue alguien, un mago que de repente se le ocurrió, le llegó una revelación extraordinaria del cielo y entonces dijo, esto es lo que hay que creer. Sino que ya habían muchos antecesores que se venía mostrando como el Señor estaba moviendo a personas usando instrumentos humanos para cumplir sus propósitos o sus decretos eternos. Pasemos ahora al contexto de la Reforma. Estamos en la primera parte de lo que tiene que ver con antes de la Reforma, el contexto de la Reforma. Esto es muy importante entenderlo para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de este movimiento o de el surgimiento de este gran movimiento de la historia de la Iglesia y del mundo en general. El contexto político. El Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí vamos a tener que explicar para poder entender de qué se trata esto. En el 395 después de Cristo se dividió el Imperio Romano en occidental y oriental. El primero, o sea, el occidental, cayó en 475 después de Cristo en manos de los bárbaros. Finalmente conquistaron al poderoso Imperio Romano que estuvo durante más de 5 siglos vigente. El Imperio Romano Occidental. Y el segundo, o sea, el Imperio Romano Oriental, cayó en manos de los turcos en 1453. Miren, muy poco antes de que se produjese el estallido de la Reforma, que fue en 1517. En manos de los turcos son los musulmanes, para que nosotros entendamos mejor a qué nos estamos refiriendo. El Imperio Otomano se le llamó también. Por lo que en el siglo X, el rey germano o alemán, Otón I, funda el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba constituido por Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, lo que en el día de hoy es Holanda, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia. Eso era más o menos lo que abarcaba el imperio, el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico. Noten el término sacro, significa santo. Y era el propósito, de alguna manera, era restablecer el Imperio Romano, pero desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva de los santos, o cristianos, digamos. La forma en que se elegía el emperador no era hereditaria. O sea, no era porque eran hijos del emperador anterior y así sucesivamente. No eran dinastías. Sino se realizaba por medio de príncipes electores. Esto es muy importante que lo tengamos en mente porque más adelante uno de estos príncipes electores va a ser fundamental en la Reforma. Que en el tiempo de Lutero eran 7, como los 7 brazos de la menorá o del candelero que estaba, cierto, en el templo de Jerusalén. Eran 7 los príncipes electores. Tenían un poder extraordinario, porque ellos finalmente elegían al que iba a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Romano Germánico era porque los alemanes lo pusieron, cierto, lo constituyeron. En 1519 muere el emperador Maximiliano I y es elegido en su lugar Carlos I de España, nieto de los reyes católicos Fernando e Isabel. Los que saben, conocen algo de la historia, saben quiénes fueron estos reyes. Fueron los que enviaron a Cristóbal Colón para que se produjese el descubrimiento de América. Ellos, la hija de ellos,
Una de sus hijas se llamaba Juana, finalmente se le conoce la historia como Juana la Loca, porque se trastornó, dice la historia, por amor, por su esposo, y finalmente cuando muere su esposo a muy temprana edad, 28 años más o menos, era Felipe el Hermoso, el esposo. Eso, no, bueno, eso es parte de lo que dice la historia. Así se le denominaba, Felipe el Hermoso. Por eso seguramente se volvió loca por amor ella. Y uno de los hijos que tuvieron era Carlos I, que por descendencia llegó a ser rey de España, de Castilla y Aragón, y finalmente fue elegido como rey o como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V, quien en su juramento prometió, miren, esto es muy interesante, ante Dios y sus ángeles, querer conservar ahora y en el futuro las leyes y el derecho, así como la paz en la Santa Iglesia. Es absolutamente católico. 2 años después, o sea, en 1521, Lutero compareció ante él en la Dieta de Worms. Así que es muy importante este personaje. Recuerden, él tenía el poder total allí, junto con el poder de la Iglesia, que normalmente peleaba en quién estaba sobre quién, pero cuando llegó el tiempo, Lutero tuvo que enfrentarse a él, un hombre que tenía un concepto del catolicismo muy fuerte, muy arraigado. Otra cosa importante en el contexto que se estaba produciendo desde el punto de vista político era el surgimiento de los estados nacionales. Casi al final de la Edad Media, o sea, la Edad Media se dice que termina más o menos en el 1400, y ahí de 1490 comienza, o de 1400 digamos, comienza lo que se conoce como el Renacimiento. Más o menos eso es lo que dicen los historiadores. Bueno, casi al final empezó el surgimiento de los estados nacionales. El espíritu y sentimiento nacionalista trajo como consecuencia la formación de los estados nacionales. Esto significó que el Papa ya no enfrentaba a un señor feudal con poco poder, sino a un rey que garantizaba el orden y la seguridad, que le daba más poder en su disputa. Para explicar más o menos tenemos que entender lo que era la forma en que se gobernaban los estados en ese tiempo. No existían como estados propiamente tal, sino que se produjo un sistema que se llamó el feudalismo, donde las personas los señores feudales constituían un terreno determinado y ellos se lo asignaban a sus súbditos para que se lo trabajaran, y ellos lo que hacían, los señores feudales, era asegurarle valga la redundancia, seguridad y la protección por las armas, por la fuerza. Entonces, de esa manera, el Papa tenía que lidiar con señores feudales de más bajo rango. Cuando surgieron los estados nacionales, se complicó la situación, porque ya era el rey que tenía una autoridad mucho mayor y poder mucho más grande. ¿Por qué esto era importante? Por una cosa muy simple. Porque en ese tiempo la Iglesia se consideraba lo siguiente: la Iglesia era el reino de Dios, por lo que los poderes temporales debían estarle sujetos. Producía esto una tensión entre el poder imperial y el poder del Papa, que buscaban cada uno de ellos influencia. La Iglesia utilizó el poder de los sacramentos para amenazar, como yo mencioné hace un rato atrás, con un interdicto a las naciones que no obedecían al Papa. Durante 30 días limitaban la salvación mediante la dispensa de los sacramentos, y esto presionaba al pueblo en contra del gobernante que no se sujetaba al Papa, de tal manera que la Iglesia mantenía el poder sobre el poder civil temporal. Pero cuando surgieron los estados nacionales, por este espíritu y sentimiento nacionalista, comenzó a complicarse la situación para él, porque la lucha de poder fue mucho más grande. Desde la perspectiva social, mencioné al pasar la decadencia del feudalismo. Ya este era un sistema social y político establecido a partir del siglo IX y que alcanzó su apogeo en el siglo XIII. Este dividió a la sociedad en dos clases sociales: los privilegiados y los no privilegiados.
Así de simple. Estaban los privilegiados y los no privilegiados. Este sistema del feudalismo decayó notablemente en el siglo XIV y XV, miren, poco antes de la Reforma. Por eso es que es muy importante desde la perspectiva del sentimiento que brotó en la gente. Por eso yo mencionaba que cuando decimos que hubieron otras circunstancias también que se conjugaron para dar origen a la Reforma, estamos siendo fieles a lo que dice la historia. Evidentemente, el descontento social era una situación que se producía, porque se dividió en dos clases sociales, los privilegiados y los no privilegiados. Vamos a ver ahora quiénes eran los privilegiados y quiénes estaban en la cúspide, en este sentido de los privilegiados. En la cúspide estaban el rey, los obispos y los abades, que eran los que estaban a cargo de los monasterios. El rey, los obispos y los abades, ellos tenían todo el poder, estaban en la cúspide, en la parte más importante. Luego estaban los señores feudales, los eclesiásticos y los caballeros. Los señores feudales, los eclesiásticos y los caballeros, o sea, los sacerdotes, los señores feudales y los caballeros. Esos eran los que estaban allí. Ahora, hay una línea allí que yo digo, que divide, ¿verdad?, en dos clases sociales claramente. La primera está de la línea amarilla hacia arriba, lo que son los reyes, obispos, abades, señores feudales, eclesiásticos y caballeros. Esa era una sola clase social, de los cuales los más privilegiados eran los reyes, los obispos y los abades. Y finalmente, en la parte baja estaba todo este tipo de personas. La burguesía, que eran comerciantes fundamentalmente, artesanos, sirvientes y campesinos. Esto era la gente sin privilegios, prácticamente en ese tiempo. Pero al final de la Edad Media, al llegar al año 1400 después de Cristo más o menos, comienza a producirse un decaimiento sustancial en este sistema y en consecuencia la burguesía comienza a crecer. Y allí se empieza a formar lo que en el día de hoy conocemos como la clase media. Los campesinos, por su lado, comenzaron también a crecer desde la perspectiva de que hubieron nuevas técnicas para que pudiesen trabajar sus campos y de esa manera entonces empezó un surgimiento de parte de ellos. Pero durante muchos siglos, lo que se constituyó o se conoce como el medioevo, evidentemente todo esto estaba claramente estratificado en las clases sociales. Eso produjo un descontento en el corazón del pueblo. Contexto religioso. El extraordinario poder de la Iglesia. Ni siquiera nosotros nos podemos imaginar eso. Es muy difícil ir atrás en la historia con nuestro pensamiento actual, porque la verdad es que era totalmente distinto a la forma en que vivimos en el día de hoy. Sobre la base de la interpretación de Mateo 16-18, enseñaban que la Iglesia había sido fundada sobre Pedro, cuyo sucesor era el Papa. Este tenía la facultad de nombrar obispos, los que a su vez eran los únicos que podían ordenar sacerdotes, que por su parte eran los únicos que podían administrar los sacramentos, que por otro lado eran los únicos que podían dar salvación a la gente. ¿Entienden cómo es la situación en ese tiempo? La Iglesia había sido fundada sobre Pedro. El Papa era el sucesor de Pedro. El Papa era el que ordenaba a los obispos. Los obispos eran los que ordenaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que administraban los sacramentos, a través de los cuales se administraba la gracia de Dios. Entonces, había un control total, si ustedes se pueden dar cuenta. Era un control jerárquico, absoluto. Un monopolio de la verdad. Y entonces tenían controlada a la gente. Los sacramentos como instrumento de control. Estos eran las 7 arterias del cuerpo de Cristo, por medio de las cuales el creyente recibe los beneficios vitales de la gracia de Dios. Imagínense lo que eso implica. Las 7 arterias del cuerpo de Cristo, por los cuales ellos, el creyente recibe los beneficios vitales de la gracia de Dios. El concepto de gracia del catolicismo es totalmente distinto al concepto de gracia de las Escrituras. De esta manera, controlaban la vida de la gente desde la cuna hasta la tumba. Porque ¿cuál era el primer sacramento? El bautismo. Con el bautismo se suponía que los niños eran completamente liberados de culpa, eran regenerados y pasaban a formar parte de la Iglesia, y los pecados que cometieran posteriormente eran
podían ser borrados por la confesión y lo que se denomina también dentro de los sacramentos, además también de la penitencia. A través del cumplir una penitencia podían ser borrados esos pecados. El culto a la Virgen y a los santos, que es algo que en el día de hoy también todos sabemos que se da, este se popularizó, sin embargo, en ese tiempo, especialmente por la forma en cómo Cristo era presentado en la Edad Media, como un juez terrible ante el que la gente no podía acceder directamente debido a su santidad. De tal manera que había que hacerlo a través de María, pero a ella también era difícil de acceder. Por tanto, había que recurrir a los santos, que eran personas más cercanas al ser humano. De esa manera, entonces, el culto también a los santos se popularizó a tal punto que cuando Lutero fue a Roma en 1510, después de que ya era sacerdote, cuando fue a Roma en 1510 llegó completamente defraudado con lo que vio, porque vendían toda clase de cosas y además vendían figuras de una gran cantidad de santos. Creo que no es muy diferente al día de hoy, pero en ese tiempo eso era como, por decirlo de alguna manera, era lo más popular, era lo que la gente buscaba afanosamente porque creía sinceramente, genuinamente, que a través de eso podía tener acceso a Dios. Y, por supuesto, esto es muy importante porque fue la mecha que encendió, en realidad, o la pólvora que hizo explotar la Reforma, las indulgencias o la venta del perdón. De esta manera funcionaba. La confesión de una persona era seguida por la penitencia que el sacerdote imponía de acuerdo al pecado cometido. Pero aquellos pecados que no eran adecuadamente tratados en esta tierra debían ser purgados en el purgatorio, un lugar intermedio de sufrimiento como antesala del cielo. ¿Quiénes iban al purgatorio? Todos aquellos que eran parte de la iglesia, pero que habían muerto con algún pecado que no había sido tratado adecuadamente por la penitencia, por la confesión o la penitencia. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo Martín Lutero estaba hasta 4 horas, incluso en una ocasión dice la historia que estuvo 6 horas confesándose. Y cuando él se iba, recordaba otro pecado y volvía nuevamente. Porque esto era tan importante en ese tiempo y el control que ejercía la iglesia a través de aquello era extraordinario. Para acortar este tiempo, indefinido, porque en realidad nadie sabía cuánto tiempo era que había que estar en el purgatorio, de sufrimiento se podía acudir al banco de méritos que los santos habían acumulado con sus buenas obras. Hacía un banco de méritos, un tesoro de méritos le llamaban también, que tenía que ver con que los santos no solo habían hecho buenas obras para lograr su salvación y no pasar por el purgatorio, sino ir directamente al cielo, sino que habían excedido sus buenas obras. Entonces, esas buenas obras estaban a disposición del Papa para que él las administrase en beneficio de otras personas. Este superávit de mérito, como dice allí, era administrado por el Papa, el cual a su vez podía dispensarlo al que le faltara. Cuando la iglesia se vio necesitada de dinero por la construcción de la Basílica de San Pedro, empezó a vender estas indulgencias, lo que desató la protesta de Lutero que se manifestó en las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. O sea, esta situación del control que tenía autoritario sobre la gente, el control sobre la vida y la muerte de la gente, porque iniciaba con el bautismo del niño y terminaba con la extrema unción, o sea, controlaba toda la vida de las personas, esto llegó finalmente a decantar en el hecho de que la gente se dio cuenta, aun cuando no conocía la Escritura, que no podía seguir de esa manera, porque el cristianismo había sido deformado absolutamente en comparación al cristianismo bíblico de los primeros siglos. Pero hay un cuarto contexto que es muy, muy importante. Quizás, si lo vemos de la perspectiva intelectual, es el más importante. Y es el despertar intelectual y filosófico. Comenzó ya a producirse algo muy interesante. En 1453
los turcos conquistaron el Imperio Oriental. ¿Y qué sucedió? Muchos que estaban luchando allí en esos lugares en favor del Imperio Romano volvieron a sus tierras de origen, a Europa, y trajeron consigo muchos manuscritos antiguos. Entonces esto produjo un despertar intelectual, un interés por las fuentes antiguas, y comenzó un despertar filosófico e intelectual muy importante. A partir del siglo III y IV se comenzó a acentuar el surgimiento de la duda religiosa. Empezaron a decir, ¿será tan así? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos tienen bajo un control tan estricto? El cuestionamiento de algunos pensadores a la supremacía e infalibilidad del Papa y a la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado dejaron en evidencia este despertar del oscurantismo medieval. La gente empezó a dudar mucho y empezó a buscar fuentes antiguas y se encontró con que obviamente la cosa no era tan así como se la habían pintado hasta ese momento. Este es el primer personaje importante, Francesco Petrarca, 1304 y 1374. Él dividió la historia en dos periodos. Uno, el periodo glorioso de la civilización clásica o griega, o sea, a las fuentes antiguas, ¿se fijan? Y el segundo periodo de ignorancia y barbarismo, desde la caída de Roma en el 475 hasta sus días. O sea, todo el medioevo. Su grito de guerra fue, volvamos a las fuentes. Y esto es muy importante, volvamos a las fuentes. Al despertar el interés por los manuscritos antiguos del periodo clásico, permitió descifrar algunos documentos falsos que la Iglesia había usado por los siglos para engañar y sostener sus dogmas. Esta persona dio en el clavo con su grito de guerra. Él formó lo que se conocen como los humanistas, pero ojo, una cosa importante, no tienen nada que ver con los humanistas modernos. Nada que ver. Estos eran personas que eran intelectuales que volvieron a las verdades a través de los clásicos griegos digamos, a concebir en su mente que había una verdad que estaba más allá de lo que le habían enseñado hasta ese momento, de tal forma que ellos también pertenecían a la Iglesia normalmente, en su mayoría. Sin embargo, empezaron a pensar las cosas de una forma distinta. Y aquí hay una cosa importante que mencionar. La Reforma pegó mucho más fuertemente en la Europa del Norte y no tanto en la Europa del Sur. La Europa del Sur era la más latina, España e Italia están en esa parte, y en cambio Alemania, Suiza, Holanda, todos esos países, República Checa, están en la parte norte de Europa. ¿Por qué sucedió eso? Simplemente porque muchos tomaron esto. Volvamos a las fuentes. En el caso de la Europa del Sur, volvieron a las fuentes clásicas de la civilización griega, pero no a la Biblia. En cambio, los de Europa del Norte, por el impulso fuerte de la Reforma, volvieron a las fuentes antiguas, pero fueron los manuscritos de la Escritura y los citas de los padres de la Iglesia. De tal manera que podríamos decir que se produjo una renovación, por eso se llama renacimiento a este periodo que surge después, del pensamiento. Unos volvieron a los clásicos griegos, o sea, a las fuentes sin Dios, y otros volvieron a las fuentes de Dios. Por eso es que en la Europa del Norte fue la que impactó más, fue más impactada por la Reforma. Esta última parte es muy importante. Esta persona, Francesco Petrarca, descifró algunos documentos falsos. Vamos a ver cómo Lorenzo Valla, otro humanista de ese tiempo, de 1406 a 1457, examinó un documento antiguo que se suponía era una carta que Constantino le envió al Papa en el siglo XIV, conocida como la donación de Constantino. En este documento, Constantino le habría legado al Papa autoridad y señorío sobre la parte occidental del imperio. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque esto era en los cuales se afirmaba la Iglesia para decir que la Iglesia tenía que tener autoridad y poder sobre el poder civil. En base a la donación de Constantino, Constantino el Grande, que vivió en el siglo IV después de Cristo. La autoridad que el Papa exigía estaba basada en esto. Pero, cuando el humanista Lorenzo Valla, experto en latín y en griego también, examinó el documento, que estaba en latín por supuesto, probó sin lugar a dudas que era falso. Su lenguaje no correspondía con el latín del siglo IV, sino del siglo VIII. Entonces no era de Constantino. O sea, había sido un engaño. Como decía Sugel Michelén en una exposición respecto a la reforma, él dijo que citó a Woody Allen, el comediante y actor norteamericano, cuando él dijo, se cuenta que se encontró un documento del siglo I, pero hay unas pequeñas dudas respecto a su autenticidad, porque se repite mucho la frase General Motors. Obviamente no era del siglo I. Y aquí pasó una situación similar. El latín no era del siglo IV, sino del siglo VIII. Valla publicó sus conclusiones en 1440. Fíjense cómo nos acercamos al tiempo de la Reforma, con lo que no solo echó por tierra las pretensiones papales de autoridad, sino que puso en duda todas las demás afirmaciones de los papas, explica el pastor Sugel Michelén. La segunda gran contribución de este humanista, de Lorenzo Valla, que también, como dije, era experto en griego, fue sus anotaciones al Nuevo Testamento. En ellas, Valla prueba que la Vulgata Latina, que era la única Biblia que se usaba en ese tiempo, tenía muchos errores de traducción. Esta fue publicada poco después de su muerte por este tercer personaje muy conocido en la historia, Erasmo de Rotterdam, que vivió en el 1466 y 1536, por tanto fue contemporáneo de Martín Lutero. De hecho, fue amigo de Martín Lutero, aun cuando finalmente se enfrentaron por la doctrina del libre albedrío. Publica las notas de Valla en 1516, una edición griega del Nuevo Testamento con la traducción al latín al lado del texto griego. Él era católico, absolutamente. Con la traducción al latín al lado del texto griego, lo que dejó en evidencia los errores de la traducción de la Vulgata y las consecuencias teológicas que de ello se derivaban. Comenzó a dudarse absolutamente de la traducción de la Vulgata latina, producto de este descubrimiento. Él publicó un texto, una edición completa griega del griego, del Nuevo Testamento. El ejemplo siguiente es el más importante. La Vulgata traducía la palabra griega metanoeo en Mateo 4:17, cuando dice que el Señor Jesucristo comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí aparece la palabra en griego metanoeo. ¿Y cómo la traducía la Vulgata latina de Jerónimo? Como hacer penitencia. Fíjense, hacer penitencia. Y eso se suponía que hablaba entonces de ¿qué cosa? Del sacramento de la penitencia. Pero Erasmo la tradujo: cambien sus mentes, porque eso es lo que significa en el griego. Es una palabra, meta es cambio y noeo es mente, y él la tradujo: cambien sus mentes, totalmente distinto. Con esto quedó claro que no estaba hablando Jesús del sacramento de la penitencia, sino de un cambio interno del pecador que se vuelve de sus pecados a Dios. Un cambio total, interno, que se produce por el verdadero y genuino arrepentimiento. No por hacer algo externamente, no por una penitencia que se le era asignada. Este descubrimiento es extraordinario y muy importante en la historia de la Iglesia, porque desde allí en adelante, de hecho, Martín Lutero estudió en función de la edición griega del Nuevo Testamento que hizo Erasmo. Así que es muy importante este dato. Y por último, en cuanto a lo que tiene que ver con antes de la Reforma, lo que sucedió,
los precursores y el contexto, como hemos visto, está Johannes Gutenberg, que vivió entre los años 1398 y 1468, era un orfebre alemán que inventó la imprenta a mediados del siglo XV, contribuyó notablemente a que los escritos y publicaciones de los pensadores